Hola a todos, soy el buscador de tesoros y te invito a que me acompañes para que juntos nos hagamos de los tesoros en el cielo. Estudios Bíblicos Básicos. Número 4. La oración. Parte 3. Padre, yo te doy gracias por este día, por este momento, que nos concedes este privilegio, esta ocasión de poder reunirnos de nuevo para poder escuchar tu palabra, para poder aprender un poquito más sobre tu ciencia santa, en este caso de la oración, Padre. Yo te pido tu Espíritu Santo en medio de mí y en medio de todos los que están escuchando este audio, no importa que sea un momento distinto, no importa que sea en un lugar completamente diferente. Yo sé, Padre, que tu Espíritu se manifiesta en donde dos o más estén reunidos. Ahí estás tú en medio de ellos. Y yo tengo la certeza, Padre, de que tú estás aquí conmigo y estás con aquellos que están escuchando este mensaje, Padre. Yo te pido que dirijas estas palabras, Padre, para que puedan llegar a lo más profundo del corazón y que puedan abrir un nuevo conocimiento, un nuevo entendimiento y una nueva dirección entre cómo poder comunicarse directamente contigo por medio de la oración. Si hubiese algún pecado o alguna situación que impidiera la concentración respecto de este mensaje, yo te pido, Padre, que lo quites, yo te pido, Padre, que nos libres de eso, Señor, y te encomiendo este momento en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el capítulo pasado empezamos el mensaje tratando de ver cómo teníamos que orar. Vimos, por ejemplo, que es necesario el humillarse delante del Señor, el hacerlo con deleite, el pedir las cosas conforme su voluntad, el permanecer en su palabra, el hacer la oración de manera incansable, aunque esté todo en contra, aunque haya voces que quieran silenciar la oración, el llevarla a cabo de todos modos, la impertinencia, la constancia, el no dudar, el estar plenamente seguros de lo que estamos haciendo. Vimos por qué cosas hay que pedir y por qué cosas no. Por bendición, para no caer en la tentación, orar los unos por los otros, el orar para que esta palabra sea transmitida a más personas, por nuestras autoridades, por los que nos maldicen, por salud, por alguien que esté cometiendo pecado, etc. Y bueno, pues vamos a continuar esta parte número 3 con una pregunta bastante interesante. Pregunta número 9 de nuestro estudio. Dice, ¿es correcto pedir por riquezas? ¿Es correcto pedir por cosas materiales? Nos vamos al profeta Ageo, capítulo 2, versículo 8. Dice, mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Ok, el primer principio es que Dios es dueño del oro y la plata. Ok, tengamos eso muy en cuenta. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Y dijo, Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tal tu poder que no hay quien pueda resistirte. Dios es dueño del oro y la plata, Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones. ¿Ok? Tengamos eso en cuenta. Libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. La bendición del Señor trae riquezas, y nada se gana con preocuparse. Ok, ya nos vamos acercando un poquito a la respuesta. El Señor es el que da las riquezas. Dice, inclusive no ganamos nada con preocuparnos. Él es el que las otorga. Su bendición lleva a que haya riquezas en una vida. Muy bien. Vámonos a Carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículos 5 y 6. Manténganse libres del amor al dinero. Conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré.
Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Ok, entonces Dios es dueño de todas las cosas, su bendición es la que trae riquezas, pero ahora nos dice este versículo, manténganse libres del amor al dinero. Muy bien, entonces, ¿podemos pedir por eso o no? ¿Es correcto que pidamos a Dios el tener riquezas, el crecer económicamente, etcétera? Ya vimos que Él es el que lo otorga, ya vimos que Él es el dueño de todas las cosas. Pero bueno, esto que acabamos de leer es clave para responder esta pregunta. Libres del amor al dinero. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 31 al 34. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Muy bien, entonces nos dice pues que los paganos, o sea, todos aquellos que están lejos de Dios, que no conocen a Dios, buscan primeramente las cosas materiales. Pero dice, ustedes no busquen primeramente eso, sino busquen primero, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia. Y todo esto les será añadido. Ok, entonces ya más o menos nos va dando un norte de cómo está la cosa. Mantenernos libres del amor al dinero. Mantenernos libres de que nuestra prioridad, de que nuestra mentalidad vaya inclinada a tener más y más y más. Sino que nuestra prioridad debe ser primeramente el reino de Dios y su justicia sobre las demás cosas. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok, entonces el sentido es que no tenemos que buscar primeramente estas cosas, no tenemos que amar el dinero, y no solamente no amar el dinero, no amar nada de lo que hay en el mundo. Entonces, la palabra es muy directa en esta parte, en que no tenemos que enfocarnos, pero para nada en estas cosas. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Solamente existe una prioridad, no existen dos prioridades. Solamente hay una. Solamente una cosa en nuestra vida puede tener el número 1. Entonces, si tenemos más de una prioridad, pues no se puede. O sea, hay prioridad, hay segundo, tercero y cuarto lugar. Entonces, ese lugar corresponde únicamente a Dios. Y si se lo damos a otra cosa, dice, es uno de los engaños de la vida. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 19. Pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí estamos viendo una parte de la parábola del sembrador, y hablaba que una de esas semillas que se plantaron en el camino no dieron fruto, se ahogaron. ¿Por qué?
porque las preocupaciones de esta época y el engaño de las riquezas y la codicia ahogan la palabra de Dios. Entonces, la búsqueda de las riquezas, la búsqueda de volvernos ricos, puede ser una de las maneras en las cuales se puede ahogar la palabra de Dios en nosotros. Entonces, esto es bastante delicado, de lo que no nos deja seguir a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 7 al 11. Porque nada trajimos a este mundo, y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Y pues sí, esto es algo que yo creo que lo hemos escuchado hasta en dichos. No nos trajimos nada a este mundo y nada nos vamos a poder llevar. A final de cuentas, al final de nuestros días, no importa lo que hayamos conseguido, no importa si tenemos un montonal de riquezas o logramos, como dice, conquistar el mundo. Al morirnos nos vamos sin nada, como llegamos. Entonces dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación. El amor del dinero es la raíz de toda clase de males. Entonces, pues, ciertamente es un problema, ¿no? Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 17. Así que les digo esto, y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos, como los paganos. ¿Qué es la frivolidad? Es esa actitud ligera e inclinada a divertirse y tomar las cosas con poca seriedad, con ligereza y con superficialidad ante las cosas graves. Se puede decir que no tomemos esto a la ligera. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, porque los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. A final de cuentas, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Quiere salvar tu vida. Quiere salvar tu alma. Quiere que tengas vida eterna. Puedes pedirle por cosas materiales, pero imagínate, te enfocas en lo material, te enfocas en las cosas que se van a terminar. Te enfocas en pedir en cosas materiales, te enfocas en buscar las cosas de aquí de la tierra, pero tienes pecados ocultos, tienes rencor en tu corazón. ¿Realmente vale la pena pedir por el dinero, por las cosas materiales? Entonces, mira, nos dice la palabra, conforme a lo que acabamos de leer, es que Dios nos da lo que necesitamos y nos da a manos llenas, pero tenemos que tener en cuenta que primero es lo primero. Yo he visto en la práctica que cuando en tu corazón tú te enfocas en el reino de Dios, las demás cosas, incluso lo material, llega solo. Libro de Eclesiastés, capítulo 18, versículo 20. Esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber, y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, y es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas,
y tomar su parte, y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Y, como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. Ok, aquí estamos ya viendo un cambio de enfoque, ¿no? Vamos al principio. Dios, dueño de todo. Dueño del oro y la plata, dueño de todo lo que hay en la tierra. Pero Dios quiere que Él sea nuestra prioridad en la vida. Pero eso no significa que no podamos buscar las riquezas. Eso no significa que no podamos pedir por ellas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas Él nos las concede. Es un don de Dios, es el fruto de nuestro trabajo. Entonces, a ver, ¿podemos pedir o no podemos pedir por riquezas? Sí, pero tengamos en cuenta cuál es la prioridad. Tengamos en cuenta qué es lo realmente importante. La salvación, el camino del reino de Dios, el camino de vida. Desafortunadamente los seres humanos confundimos cuando pedimos por riquezas, pedimos por cosas materiales, confundimos lo que es realmente importante. Muchos, cuando llegamos a pedirle a Dios por primera ocasión, pues usualmente es por alguna necesidad en particular que tengamos. Pero cuando sabemos que Dios quiere que le pidas, pues se nos puede ocurrir pedir por riquezas, se nos puede ocurrir pedir que nos vaya mejor. Y no está mal. El problema es que muchas veces ese es el enfoque. Muchas veces por ahí es por donde nos queremos enfocar más que la vida. Como muchos casos que hemos visto, personas que se ponen a pedirle a Dios, se ponen a clamarle a Dios, quieren su favor en su vida, pero no quieren una relación con Él. Pero no quieren realmente su conocimiento de vida. No quieren, ahora sí, que las obligaciones o aquello que conlleve el buscar el reino de Dios. Y ahí es donde tenemos gran parte del problema. Dios sí te concede riquezas. Dios te permite que goces del fruto de tu trabajo. Pero debes de entender que eso no es la prioridad de la vida. No es para eso la vida. No es para eso que estamos aquí. Nosotros venimos para prepararnos para un reino eterno. Y si nuestra preocupación principal, si nuestro enfoque principal es lo de aquí de la tierra, lo que se va a terminar, pues realmente estamos desaprovechando nuestras energías. Entonces, tener en cuenta lo que es realmente importante. Dios te concede el que puedas gozar del fruto de tu trabajo. Dios te concede que puedas incluso tener riquezas. ¿Cómo no? Pero no es ese el sentido. No es ese el por qué nos acerquemos a Dios. Y desafortunadamente muchas personas, y en algunas iglesias donde se habla de la prosperidad, ese es el enfoque, esa es la prioridad. Enfocarse en lo que Dios puede darte, enfocarse en vivir bien, enfocarse en que realmente Dios te puede dar a manos llenas. Y aunque sí es así, pero no es la prioridad. Sí puede darte, sí puede concederte, pero no es ese el mensaje que dio Jesucristo. Él nos dio un mensaje de vida, un mensaje de salvación. Y si realmente el enfoque va por otro lado, no es eso lo que quería el Señor. Libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 4. Las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles atraen riquezas. Pero como seres humanos nos gusta irnos al extremo. Es como dicen, bueno, soy pobre, pero honrado. A ver, el que no sea nuestro enfoque, el que nuestra prioridad no sea las riquezas, no significa que seamos flojos. No significa que no seamos hábiles en nuestro trabajo y que le echemos ganas a nuestra labor. Por el contrario, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, pues parte de nuestra manera de predicar, parte de la manera en la que compartimos el mensaje, es demostrando que somos los mejores en todo lo que hacemos. No que, bueno, pues soy pobre pero honrado y no, el dinero es malo y las riquezas son malas, pues voy a ser flojo, voy a ser descuidado, voy a ser que no me importe. No, eso no es lo que quiere decir la palabra. Carta de Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 5.
¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen, se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. ¡Oh, gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Ok, entonces, rebobinando. Dios es el dueño del oro y la plata. Él puede darnos a manos llenas. Él puede concedernos riquezas. Él puede concedernos todo lo que nosotros queramos. Pero tenemos que tener en cuenta cuál es el propósito. Muchas personas se enfocan en pedirle a Dios las cosas materiales, el dinero, y se les olvida lo que es realmente prioritario. Entonces, yo digo que sí le puedes pedir al Padre que te bendiga en tu trabajo. Sí le puedes pedir al Padre que te permita comprarte tu casa, que me permita comprarte tu coche, que te permita darle una mejor calidad de vida a tu familia. Pero que sepas que no ese es el motivo por el cual estás buscando a Dios. Tú estás buscando a Dios, tú le estás orando para tener un lugar en su reino, para ser parte de su familia, para conectarte más con Él. Esa es la prioridad. Enfocarnos en Él, enfocarnos en su reino. Y lo demás es secundario, lo demás es complementario, no el propósito, no la prioridad. Puedes pedirle sí, pero no es por eso por lo que le estás orando a Dios específicamente. No es esa tu número uno. Es enfócate en lo importante, en su reino, en la salvación, en las almas, etc. Y ya después, como un agregado, Señor, si quieres, puedes ayudarme en lo financiero. Ayúdame a ser más administrado. Ayúdame a ser un sabio administrador de los recursos. Ayúdame a que obtenga lo que necesito para poder salir adelante. ¿Puedes pedir? Sí, pero no como tu prioridad, no como tu número uno. Pregunta número 10 de nuestro estudio. ¿Es correcto invocar? Hoy pues yo la verdad cuando decían invocar, pues no sé, me suena como una invocación malvada o algo pues que se oye medio turbio. A ver, vámonos a la definición de la palabra invocar. Invocar es llamar a alguien, en especial un poder superior, para pedir auxilio o protección. Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces nos dice la palabra que sí podemos invocar. O sea, ¿por qué? Porque invocación no es como que pensemos acá en un ritual o en algo malo. No, normalmente se utiliza en eso, pero invocar es llamar a Dios. O sea, es correcto que llamemos a Dios a nuestras vidas. Es correcto que lo invoquemos a nuestro corazón, que lo invoquemos a donde estamos. Señor, envía tu presencia. Libro de Salmos, capítulo 50, versículo 15. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Invocarlo, llamarlo, es correcto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: El Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Entonces, si bien es correcto invocar el nombre de nuestro Dios, invocar su presencia, pero no hay que hacerlo a la ligera. No hay que hacerlo por cualquier cosa. Hay que hacerlo, pues, apartándonos de todo mal. Claro, también cuando hemos pecado y pidiendo perdón, podemos invocarlo, pero no tomarlo a la ligera. Libro de Deuteronomio,
capítulo 18, versículo del 10 al 12. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, ni servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Y por causa de ellas, el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Ok. Como te digo, cuando escuchamos la palabra invocar, bueno, por lo menos yo, se me da figura cuando invocas algún ente espiritual o algún espíritu chocarrero, malvado, no sé. Entonces, la palabra de Dios nos dice que es correcto invocar a Dios. Es correcto invocar su nombre. Es correcto invocarlo a Él, pero nada más a Él. Ya el querer consultar, invocar a otras personas, a otros seres, aguas. No caigamos en ese error. Pregunta número 11 de nuestro estudio. ¿Qué es orar en lenguas? Carta de Judas, capítulo 1, versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ok, hay una práctica que se lleva en algunas denominaciones de la fe, bueno, creo que es bastante conocida, que es la oración en el Espíritu Santo, como lo hemos estado estudiando. La oración no es únicamente el que tú te pongas a hablar a Dios a secas. Pides su presencia, pides su espíritu para que Él te dirija. Cuando hay una conexión más allá de lo normal, se llama orar en el Espíritu Santo. Ok, partamos de ahí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. El día de Pentecostés, el día que se envía la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Cuando llega por primera vez el Espíritu Santo, llega a los discípulos de Cristo. Y cuando ese Espíritu se posa sobre ellos, la primera manifestación que tienen es hablar en lenguas. El hablar en lenguas es una habilidad sobrenatural. Se comienza a hablar en un lenguaje que nos es desconocido. El don de lenguas, el hablar en lenguas, no es algo que tú puedas aprender, no es algo que tú puedas desarrollar. ¿Por qué? Porque es un don de lo alto, es un regalo de Dios por medio de su Espíritu Santo. Es algo que tu mente no entiende, pero tu espíritu sí. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Entonces, el hablar en lenguas, el hablar en una lengua distinta, cuando es una manifestación del Espíritu de Dios, pues le estás hablando a Dios. Es algo pues completamente sobrenatural, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28 al 30. En la iglesia, Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros. ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Entonces aquí ya estamos entrando a temas más espirituales. A temas que no son únicamente
lo que viene en el instructivo de cómo ser seguidor de Cristo, sino manifestaciones de poder del Espíritu Santo. Justamente cuando veamos el tema del Espíritu, todo esto lo vamos a ampliar y todo esto lo vamos a poner en perspectiva. Pero tenemos que comprender que seguir a Dios no es únicamente lo que viene en el manual. Seguir a Dios no es únicamente una serie de prácticas y una serie de cosas que tenemos que hacer, sino que es poder. Seguir a Dios, seguir el camino de Dios, el verdadero camino de Dios, conlleva poder de Cristo en nosotros, poder de su Espíritu Santo en nosotros y dones concedidos por el Espíritu Santo para aquellos que lo seguimos. Y aquí manifiesta varios dones, dones de sanidad, labores dentro de la iglesia. No son únicamente puestos que se establecen humanamente, son dones, son cosas directo del poder de Dios. Y habla de los que hablan diversas lenguas y de los que la interpretan. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia nada. Pablo, efectivamente, hablaba en lenguas. Era uno de los dones que él tenía. Primera de Corintios, mismo capítulo 14, pero nos vamos a ir ahora al versículo 18 al 19. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. ¿Cuál es la postura de las distintas denominaciones de la fe respecto al don de lenguas? Los cristianos evangélicos ven el don de lenguas como el bautizo del Espíritu Santo. Otro tema que hablaremos más adelante, pero una cosa es el bautizo en agua de arrepentimiento y otra cosa, el otro nivel de la fe, es el bautizo del Espíritu Santo. Y se considera que cuando se da ese bautizo del Espíritu Santo, pues el Espíritu de Dios desciende sobre ti y se manifiesta, normalmente lo manifiestan empezando a hablar en lenguas. ¿Cómo lo ven en el catolicismo? En el catolicismo lo ven como un don que se manifiesta en pocas personas. O sea, que sí, efectivamente se sigue dando, pero son personas ungidas, son personas muy específicas las que tienen esta manifestación. En otras denominaciones de la fe, dicen, bueno, es que es algo que ya no sucede. Es algo que únicamente pasó en aquellos tiempos, pero ya dejó de suceder. Algunos pues temen de este tipo de práctica porque dicen, oye, es que si lo forzas o si alguien empieza a hablar en lenguas raras, pues es como que está poseso por los demonios, ¿no? Existen muchas maneras diferentes de ver este tema del don de lenguas, pero lo encontramos en la palabra. Lo encontramos como una de las manifestaciones del poder de Dios. Podemos creer que las manifestaciones del poder de Dios que vienen en el Viejo Testamento, pues decían, bueno, es que llueva fuego, que haya plagas, que la gente resucite de los muertos, como que, pues, suena algo que no sucede, suena algo que es físicamente imposible. Pero el siguiente nivel de seguir a Dios es la manifestación de esos dones en nosotros. Y sí los hay. Entonces, el hablar en lenguas, pues es una de esas manifestaciones muy específicas. Yo te voy a ser sincero. Yo nunca he experimentado esto. Lo he visto en hermanos, lo he visto en otras personas, pero yo mismo no lo he experimentado. Lo que sí es que la palabra habla, que es como, o sea, hay distintos dones. Eso también es importante aclararlo. Existen distintos dones. Y dices, ay, no, es que yo no hablo en lenguas, entonces yo no estoy en el camino de Dios. No, hay distintos dones. Hay distintas manifestaciones. Hay distintas maneras en las cuales Dios se manifiesta. Pero bueno, como te dije, eso lo vamos a enfocar un poquito más adelante. ¿Ok? Pues vamos a dar fin al mensaje hasta este punto, porque en el siguiente capítulo, que va a ser el último de
de esta serie de estudios enfocados únicamente en la oración, vamos a tocar uno de los temas más interesantes. Dejamos lo mejor para el final. Vamos a analizar el si es correcto que nosotros decretemos, proclamemos o declaremos: yo decreto que esto va a pasar en mi vida. ¿Es la manera correcta de orar? ¿Es la manera que nos manda Dios? Hay algunos que están a favor, hay otros que están en contra. Vamos a ver conforme a la palabra esto y le vamos a dar su debido tiempo. Y pues vamos a cerrar como siempre con una oración. Padre, yo te doy gracias en esta hora, te doy gracias por este momento, gracias por permitirme el poder hablar sobre tu palabra, el poder hablar sobre tu ciencia santa, y gracias te damos, Padre, por enseñarnos. Gracias te damos, Padre, porque tú nos has abierto el entendimiento y nos has mostrado algo que posiblemente no entendíamos, algo que teníamos un concepto distinto al que tú estableces. Yo te pido, Padre, que nos dirijas para que meditemos sobre estas cosas y para que lo llevemos a cabo en nuestra vida de una manera correcta. Que entendamos, Padre, por qué debemos de pedir. Que entendamos cuál es el propósito de esta oración. El que te podamos orar, Padre, es una de las maneras de conectarnos contigo, de acercarnos a tu reino, de acercarnos a tu salvación, de acercarnos a tu presencia. No únicamente una manera en la cual resolvemos todos nuestros problemas, sino una manera para estar más contigo. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a verlo y sobre todo, Padre, ayúdanos a vivirlo. Gracias te doy por este momento, Padre, gracias te doy por revelarnos tan importante información y te pido que nos sigas permitiendo el que podamos seguir hablando tu palabra, el que podamos seguir aprendiendo de ti. Esto te lo pido y te lo encomiendo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.